Hola, bienvenida y bienvenido un día más a mi canal Ada Knits. Hoy vas a aprender a hacer el punto del revés. El punto del revés es este de aquí y es uno de los puntos básicos que cualquier persona que se inicie a tejer debe conocer. Este punto del revés, junto con el punto del derecho, forman los dos puntos básicos para tejer cualquier prenda. Si no sabes hacer el punto del derecho, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a empezar a hacer este punto del revés. Si te fijas, el cabo con el que vamos a trabajar tiene que estar por delante del punto, ¿vale? Cogemos el hilo, yo me lo enrollo en el dedo meñique y lo aguanto con el dedo índice y queda este trozo de cabo para así poder controlar la tensión del hilo. Cogemos la aguja y lo que tenemos que hacer es pasar la aguja por el punto, por el agujero del punto, y el cabo lo enrollamos por delante y sacamos. Vamos a hacerlo otra vez. Paso el punto, paso la aguja por el agujero del punto, con el cabo lo enrollo por delante y saco el punto. Vamos a hacerlo otra vez un poco más de cerca, a ver que lo enfoco. Pasas la aguja por el punto y con el cabo la enrollas por detrás y sacas el punto por detrás. Se llama punto del revés porque, si te acuerdas, el punto del derecho lo hacíamos por el otro lado. Vamos a hacer toda la fila. Hacer el punto del revés puede resultar un poco más complejo que del derecho. Y hasta que no te acostumbres a utilizar el dedo para pasar el cabo, te puede resultar un poco difícil. Pero no te preocupes porque con práctica siempre acaba saliendo. Muy bien, ya hemos hecho una fila y ahora le tenemos que dar la vuelta al tejido. Y como hemos dicho antes, el cabo tiene que ir por delante. La siguiente vuelta es exactamente igual. Pasas la aguja, pasas la aguja por el punto, haces una lazada y sacas por detrás. Pasas la aguja por el punto, haces una lazada y lo sacas por detrás. Es todo el rato lo mismo, todas las vueltas iguales. No tiene ningún misterio, solo se necesita un poquito de práctica. Vamos a acabar esta fila. Ya estaría esta segunda fila y ahora tendríamos que girar
la labor y hacer otra vez lo mismo. Y así hasta que acabes tu prenda. Bueno, hoy me gustaría ofrecerte un pequeño bono en este vídeo y es la comparación entre el punto del revés y el punto del derecho, que es este de aquí. ¿Vale? Este es el que tejí en el vídeo anterior. Si los comparamos, ves que son exactamente lo mismo. Los dos reciben el nombre de punto de musgo. Lo que pasa es que uno, el del derecho, se teje poniendo la aguja por detrás y el del revés se teje poniendo la aguja por delante. Cosas importantes sobre estos dos puntos. Cuando no se tiene mucha práctica, o incluso aunque se tenga mucha práctica, la tensión que se realiza al tejer del derecho y del revés es diferente. ¿Ves? Si tú te fijas, este está más apretadito y este está un poco más suelto. Entonces se tiene que ir un poco con cuidado cuando se tejan estos puntos. También hay personas a las que se les da mejor tejer del derecho y otras del revés, pero el resultado es exactamente lo mismo. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, recuerda darle manita arriba. Puedes dejar tus dudas o comentarios en la sección de comentarios. Puedes seguirme en mi canal de YouTube y en redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Adiós.